Muy bien, hermanos, en esta mañana tenemos la historia de los niños. A ver, ¿dónde están los niños? A ver, levanten la mano los niños. Muy bien, estos niños los quiero mucho, muy bien. ¿Cuántos de los niños que están aquí conocen a mi hijo Miguel? Ah, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, madre mía, es popular mi hijo Miguel. Muy bien, miren, esto no sabe la mamá, hoy se lo he sacado de un lugar, miren, esto era de mi hijo Miguel. Esto tiene de recuerdo su madre, ¿vale? Pregúntale a la mamá o al papá que está ahí si tiene algo de recuerdo tuyo cuando eras peque, ¿vale? Mira, esto era de mi hijo, y aquí mira lo que le tengo. Ay, este es el pantaloncito que le compró mi mujer para mi niño. Ahora tiene 18 años mi niño. 18, ese que esto se puede desbaratar, pero tiene 18 años, ya está muy pasado de... Muy bien, guardamos este regalito y quiero empezar con ustedes la historia en esta mañana. Y la historia en esta mañana habla de un milagro al nacer. Y me impresionó porque la historia dice que María era muy jovencita y era del interior de la ciudad, es decir que hablaba muy poco fluido como hablamos en la ciudad y nos movemos en la ciudad. Y María, cuando salió al pueblo o a la ciudad, María conoció a un chico. Se llamaba Guido. Guido era muy guapo, más o menos como yo. Y se casaron allí. Y tuvieron 5 niños. Pero ¿saben qué, chicos? El 6.º niño, cuando ella quedó embarazada, pues dice que esta mujer comenzó a preparar la ropita del nene que iba a nacer, ¿no? Como toda mamá, se hace ilusiones, cómo será la carita, como la del papá, como la que del abuelo, en fin. Y ella seguía preparando sus cosas. De pronto, le dio ese dolorcito de panza, ¿no? Que tiene su nombre, ¿no? Y la llevaron a la clínica, a María. ¿Y qué resulta? Que estaban esperando ya el bebé. Pero el bebé tardaba en salir, porque la noche pasó, llegaron a 6 horas y el niño no salía. Pero ¿saben qué? María conocía hace muy poco a Jesús. Había conocido a Jesús hace muy poco. Y María comenzó a pedirle a Jesús que la ayudara. Y notó que algún problema sucedía, porque el doctor no miraba tan bien el parto que estaba por realizarse. De pronto llamó a su marido y le dijo: mire, usted tiene que elegir entre la mamá o el nene, porque resulta que había salido del útero solo una piernita, y ya no le podían meter la piernita porque ya la piernita estaba fuera. Por lo tanto, estaba esto muy delicado. Entonces el padre o el esposo de María dijo: salven a la madre. Salven a la madre porque ya tengo 5 hijos. Salven a la madre. Entonces el médico y su equipo
comenzaron a preparar para salvar a la madre. Entonces, rápidamente se dio cuenta María, en el estado que estaba cansada, dice la historia, pero María rápidamente, como había conocido a Jesús, se aferró a Jesús. Y María dijo lo siguiente, y se lo voy a leer textualmente. Señor, te dedico mi bebé a tu servicio, y esta criatura será un guardador del sábado, y te honrará, y todo lo hará grande. Y dice la historia que ella se desmayó y ya no supo más. Tiene que haber estado cansado y esto es muy duro. En ese momento, los médicos comenzaron a prepararlo todo, pero es cuando entró el milagro de Dios. Dice que el niño comenzó a salir sin ayuda de un ser humano. Como ya estaba la piernita fuera, solamente el milagro de Dios hizo que el niño salga. Y los médicos, cuando se dieron cuenta que el niño estaba saliendo, se asombraron y al mismo tiempo de alegría corrieron a ayudar a la madre. Y dice la historia, pregúntele a los niños si quieren conocer al niño nacido. ¿Cuántos quieren conocer al niño nacido? A ver, quiero ver la mano. Yo traigo la foto aquí. Muy bien. Le voy a pedir a Juan Carlos que proyecte aquí al niño nacido. A ver, vamos a ver. Este niño que ya es un adulto, se llama el pastor Ismael Fortí. Este pastor dice, donde quiera que va, él hace grandes los mensajes de Dios y hay muchas personas que se convierten al Evangelio. Este pastor es el que predica de Jesús y habla del milagro, que él mismo es un milagro. Pero la historia la escribe esta mujer, ¿me puedes poner la foto de la mujer? La mujer es su esposa. Y su esposa se llama Nadma, de Paula de Fortí. Ahí estoy en Brasilia, es ella la que escribe todas las historias de este trimestre. Es la esposa del pastor. Entonces, chicos, la vida siempre será un milagro. Y si esta mañana has venido a la iglesia, ya es un milagro. ¿Verdad que sí? Ahora, si ustedes creen que Dios hace milagro en la actualidad, nosotros tenemos que creer que siempre Dios va a guiar tu vida, pero la vida también de papá y de mamá. Y eso nos hace ver que no es un Dios que está tan lejano en el cielo, sino que está en tu casita o en tu piso. ¿Vale? Por lo tanto, vamos, dice aquí la lección, a dar gracias a Dios por ese milagro de la vida que muchas veces nosotros pensamos que nos levantamos y no ha sucedido nada. No, al mover la piernita ya es un milagro de Dios por la mañana. Oramos ahí donde están sentados, chicos. Querido Dios, gracias por ese milagro maravilloso que tú das, pero más que el milagro, Señor, por tus cuidados que tienes con los niños,
ahora y todo el tiempo que le falten de crecer, tú vas a estar al lado de ellos. Por eso te rogamos como persona adulta que tú puedas guiarle para que ellos también sean un servidor tuyo y que ayuden a otros a venir a la iglesia y a tus pies. Solamente tú sabes el futuro de cada uno de ellos. Lo único que te rogamos es que los cuide y los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado. Bienvenidos a esta casa de oración. Y gracias por acompañarnos en todo momento en el programa de culto de hoy. La verdad que estoy muy animado por el hecho de que las oraciones que se han presentado, la historia de los niños que se ha presentado, van a ver y vamos a ver que conecta con la predicación y con el objetivo de la predicación de hoy. Así que a ver si podemos hacer una cosa que en los salmos sí se hace. Podemos decir un gloria a Dios. No están muy despiertos. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando vienen de otras iglesias, de otras zonas y nos visitan, y hay muchos hermanos de América Latina, dicen que nuestra iglesia está muy dormida, ¿no? Y las otras están vivas. Casi que se me ocurre que en medio de la predicación vamos a cantar otro himno para alabar al Señor. Pero mientras, mis hermanos, gracias a Dios por la vida, gracias por toda bendición y sobre todo gracias por este día especial en el cual nosotros no solamente venimos a su casa, sino que venimos para una vivencia única de encuentro con Dios. ¿Qué es lo que haría muy especial a un sábado para nosotros? Solemos hacer cosas diferentes y solemos hacer especial el sábado. Estamos con la gente querida, paramos de lo que estamos haciendo, quizás una buena comida y postre para los niños, bueno, para los adultos también. Pero mis hermanos, si hay algo que tiene y puede hacer muy especial el sábado, es un encuentro auténtico con Cristo. Y esto hay que pedirlo. Si no lo pides, si no lo buscas, no ocurre, sencillamente. Por lo cual, eso es lo que os propongo hoy. Y el tema de hoy, la predicación de hoy, nos es ilustrativa para esto. Se llama El ciego que vio a Dios. ¿Cómo? Dani, ¿el ciego que ve? ¿Los ciegos ven? No, ¿verdad que no? Pero la Biblia justamente ya nos han puesto unos ejemplos de milagros, así que en la Biblia hay milagros, hay acciones de Dios que cambian completamente la situación de uno, y en este caso vamos a ver en Lucas 18 cómo cambió plenamente la vida de una persona. Y esa persona es Bartimeo. Algunos dicen que se llama Bartimeo, pero es que Bartimeo significa hijo de Timeo. Entonces, prácticamente no conocemos su nombre. Lo nombraban por su padre, porque el único que era importante era el padre, era conocido, pero él era el hijo de Timeo, sencillamente, y nada más. Bueno, pues mis hermanos, vamos a ver lo que significa el encuentro con Cristo. Lucas capítulo 18 es muy significativo esta historia, este texto, por una cuestión muy interesante, y es que ocurre en el último camino de Cristo hacia Jerusalén en la semana de la Pasión, en la semana de la Pascua. Pronto vamos a celebrar la Pascua aquí. El Señor quiso dar un mensaje muy especial a todos, a todo el mundo. ¿Cristo iba solo o iba acompañado cuando iba a Jerusalén en ese último viaje? Mucha gente iba con él.
Todos los discípulos estaban con él. Sin embargo, había una persona que Dios buscaba y que esa misma persona también buscaba. El texto se encuentra a partir del versículo 35, capítulo 18. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Me paro un momentito. Toda palabra de Dios, si nosotros queremos buscarle el significado, vamos a encontrar cuán importante es. Primero, acercándose Jesús a Jericó. Jericó es la ciudad que fue destruida cuando entraron en Israel, en Canaán. Es la ciudad que fue maldecida. Es la ciudad que se construyó, se reconstruyó con sangre. Y era considerado en Israel que de Jerusalén bajabas a Jericó. No estaba en la altura. El Señor Jesús podía haber ido por otro camino a Jerusalén, pero fue por Jericó, justamente. Y en Jericó, la persona, si queréis, menos importante, los mendigos, Bartimeo era un mendigo, estaba al lado del camino, mendigando, pues al oír esto, él preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y aquí os pido, por favor, que podamos rescatar la diferencia entre Jesús Nazareno y quién era Jesús para Bartimeo. Jesús Nazareno, ¿qué significaba? Máximo significaba el maestro de Nazaret. Nada más. Jesús Nazareno. Sin embargo, entonces gritó diciendo, fíjense, el ciego grita, no sé si podemos sorprender el momento, la reacción, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús Nazareno, Jesús hijo de David. ¿Qué significa eso? Jesús hijo de David significaba el Mesías, el Salvador, significaba al mismo tiempo el Hijo de Dios. Gran diferencia para la multitud. Jesús Nazareno, para el ciego. Jesús, hijo de David, el enviado de Dios, el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Cómo es que el ciego veía y los que veían no veían? El Señor Jesús nos va a poner en evidencia el corazón y la fe de esta persona. Dice el texto, los que iban delante lo reprendían para que callara, pero él gritaba aún más fuerte. ¿Por qué haría alguien así? Pues sencillamente porque él tenía una fuerte motivación, sabía lo que creía y sabía lo que deseaba. Por eso les decía que podemos hacer del sábado algo realmente bendecido y captar la bendición que Dios puso sobre el sábado, porque es el día no solamente de descanso, sino de encuentro con Dios. Tú estás gritando en tu corazón, estás diciendo, Señor, te quiero conocer más, Señor, quiero percibirte más, Señor, quiero que me contestes, Señor, quiero que obres en mi vida, quiero que cambies lo que tengas que cambiar y, Señor, quiero ser instrumento en tu mano. Porque en el caso de Bartimeo, no solamente se le dio la vista, sino que cambió completamente su vida. Los que estaban al lado lo reprendían. Mis hermanos, esta historia, aunque sea tan antigua, se puede proyectar sobre la realidad de hoy. Cristo no es hoy muy aceptado. No es, y a mí me sorprende y me hago mea culpa en este momento, porque durante este año casi, estoy seguro que cada uno de nosotros hemos hablado más del virus que de Cristo. Y no me digan amén que eso está mal, pero lo sorprendo en mí. He tenido tantas conversaciones sobre esta enfermedad con la gente. Y es normal porque es algo que nos atañe, que nos afecta. Pero podemos cambiar
nuestro discurso y nuestro testimonio y decir, nosotros tenemos un Dios más fuerte que este virus. Yo confío en mi Dios para pasar por la enfermedad. Y damos las gracias al Señor, porque todas las personas que en estas iglesias de las islas han pasado por esta enfermedad, pues lo han pasado con bien. Las familias de nuestra iglesia que han estado enfermas están viendo, y algunos están aquí hoy. Alabado sea el Señor. Bueno, pues ahora el Señor Jesús va a entrar en la escena. Hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba Bartimeo. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerlo a su presencia. Fíjense que aquí el Señor Jesús entra, resuelve esta situación, llama a esa persona o manda que la llamen a él. Cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, ¿por qué haría el Señor Jesús algo así? Porque el Señor Jesús quería que se mostrase la fe de esta persona. Así que él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. El ciego que vio a Dios. Esta es la fe que tenía esta persona. ¿Qué es lo que podemos deducir del texto? Primero, que de haber escuchado las historias sobre lo que Cristo hacía, él creyó. Por haber conocido lo que la Biblia decía, él pudo identificar a Cristo como el Hijo de David, como el Mesías, como el Salvador enviado. Creyó para sí mismo que lo que Cristo hacía en Capernaum lo podía hacer también en Jericó y lo puede hacer también en Palma de Mallorca hoy. Lo creyó para sí. Cristo no era solamente el Salvador de los demás, era su Salvador. Y también lo esperaba. Dice el otro relato en Marcos que cuando lo llamaron, fíjense, sorprendamos ese detalle, cuando lo llamaron, dice que saltó y tiró la capa. Oiga, ¿cómo anda un ciego? ¿Ustedes han visto alguna vez un ciego saltar para correr en alguna dirección? No, porque no pueden. Van con mucho cuidado, van tocando las cosas. Pues este saltó. ¿Por qué? Pues mis hermanos, cuando Cristo dijo, tu fe te ha salvado, no era una fe carente de contenido, sino que refleja claramente el poder de la fe que tenía este hombre insignificante para los demás. Hoy, siéntete en todo derecho de que tú seas el objetivo particular de Cristo, de la acción de Cristo. Cree en Él profundamente y pídele que venga a tu encuentro también. Fíjense, hay unas cuantas acciones que hace este personaje. Primero, que cree, escucha, pregunta, se interesa, cuando está la posibilidad grita, y cuando le llaman salta disparado hacia allá. El Señor Jesús no solamente le devolvió la vista, así que el ciego vio a Dios, porque Cristo era Dios entre nosotros, sino que además le dio la vida eterna. Tu fe te ha salvado. Vamos a escuchar esta declaración de Cristo en varias ocasiones. Alguien buscando alguna cosa más pequeña, más concreta para su vida. Y sin embargo, Cristo decirle, tu fe te ha salvado. Pues, mis hermanos, esta historia es posible que conecte con nosotros también. Es posible que nosotros necesitemos hoy día lo mismo que necesitaba aquella gente. Cristo se identificó como aquel que tenía una misión de libertador y de salvador. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, un día como hoy, tal día como hoy, siendo sábado, el Señor Jesús se fue a la iglesia. Esto es interesante y es de aprender de lo que Cristo hacía en sábado, ¿no?
Vino a Nazaret, donde se había criado, versículo 16, capítulo 4 de Lucas, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cristo cumplió literalmente esto, pero la condición es que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Nosotros oramos y solemos orar, no sé cuánto, sobre la búsqueda del Espíritu, la búsqueda del Espíritu. Sigues estando en ese camino en el cual deseas que el Espíritu de Dios se manifieste a través de ti, que seas tú ese instrumento de predicación, como hemos hablado, que seas tú ese milagro que Dios haga en medio de este mundo y que tú seas la persona que Dios envía. ¿Todavía estás en esto? Porque lo que Cristo vivió, Él dijo que también lo harían sus discípulos. Y Cristo lo hacía en la presencia de sus discípulos para que sus discípulos siguieran con su obra. Amén. Esto es válido hoy día también. Y fijaos, volvemos a nuestra historia para dar vista a los ciegos. Mis hermanos, toda la multitud que seguía a Cristo, o casi toda, decía Jesús Nazareno. El ciego, que no veía, pero sí creía, decía Jesús, el Hijo de David. Y además que a él le podía devolver la vista y por la fe le dio la vida eterna. Se hizo una gran diferencia entre unos y otros. El último versículo del ministerio de Cristo es a predicar el año agradable del Señor. Este era el año del jubileo, cuando se perdonaba todo. Entonces Jesús, ¿a dónde iba? Iba a Jerusalén, y era la última semana, la semana de la pasión de Cristo, iba a darse la Pascua, donde Cristo ofreció su vida para que tú y yo fuéramos salvos. Pues mis hermanos, quiero presentaros a alguien hoy. Os voy a presentar una chica y la ilustración de hoy es muy de nuestro contexto, pero habla mucho de Dios, de cómo ama a las personas. Es una chica, se llama Cami Jutman o algo así. Nos la va a presentar Juan Carlos. Bueno, esta es una chica que nació en un hogar adventista muy especial. Su padre era pastor y era un pastor muy misionero, muy evangélico. Bueno, esto es una entrevista que le han tomado en la... está también el presidente de la iglesia en esta entrevista, el pastor Wilson, y le han tomado una entrevista porque ella a día de hoy es alguien que está haciendo un ministerio extraordinario, pero no en su ciudad, sino en el mundo, Bueno, pues ellos están hablando de reforma y están hablando de reavivamiento. Bueno, vamos a pasar un poquito adelante, a ver si la vemos a ella. Bueno, pues adelanta un poco más. Esto es lo que está pasando alrededor del mundo. Hay mucha gente que se está convirtiendo a la verdad de muchos lugares. La Iglesia a nivel mundial, la Conferencia General, está implicada en hacer campañas de evangelismo extraordinarias. Ella es la chica, la que ven aquí. Ella participó en una acción evangelística en Ruanda masiva que hizo la Conferencia General, pero también participa
en muchos lugares debido a su trabajo actual. Pero no siempre fue así. Esta chica, Cami, empezó muy joven, siendo muy joven, empezó a trabajar como fotomodelo. Ya sabéis, eso trae dinero y trae fama. Ya en su juventud se dedicó a esto, hizo muchos reportajes. Después de salir del mundo de estar delante de la cámara, se puso detrás de la cámara y luego empezó una vida de negocios. Bueno, pues su negocio es uno muy curioso. Ella es, muy bien, ella vivía, aquí la veis, en su época de fotomodelo, una chica guapísima. Pues después de terminar con esto, resulta que empezó un negocio para la gente de la zona donde ella vivía, en el mundo que vivía, en el mundo de los ricos, de los famosos, de los de Hollywood. ¿Y sabéis qué negocio puso? La verdad que lo puso con mucha vista. Puso un negocio, aunque no lo podáis creer, de mascotas. Pero ella dice negocio de lujo. Hacía joyas para perros, para mascotas, y ropita para mascotas, y hacía bodas de mascotas. ¿Quién hace esto? Bueno, no quiero calificar yo a esa gente, pero sí lo hacen esos famosos de Hollywood, hacen esas cosas que tienen tanto dinero. Pues mis hermanos, resulta que esta chica, aquí está, fíjense qué boda preciosa, ¿eh? Ahí está la novia, podéis ver, tiene una coronilla, ¿eh? Pero ella dice, bueno, eso era un negocio muy lucrativo, me daban $1,000 quizás por un solo pedido, ¿eh? Para nosotros quizás eso significa el coche. Ella tenía coches de lujo, llegó a alcanzar el lujo y la fama y el dinero. Pero ella dice que se sentía vacía todavía. Así que después de mucho tiempo le da por llamar a su padre estaba en medio de una campaña evangelística, y su padre le dice, vente y me ayudarás. Ella dice que el primer día su padre le había dicho sencillamente que diese la bienvenida. Y ella, con el papel, con la bienvenida escrita en el papel y mirando solamente así, fíjense que había sido fotomodelo, ¿no? Qué curioso. Pero con una timidez tremenda en ese caso, solamente leyó del papel y se fue de ahí sin nada. Pero cuenta ella que después de eso le ocurrió algo y cambió su vida. Pero antes de eso, mis hermanos, Dios le mostró cuánto la amaba. Ella siempre fue muy aventurera. Le gustaba ir por todas partes. Ella tiene una descripción de su vida en su página web. Sus aventuras dice que se dieron en más de 20 países, iba recorriendo el mundo y en una de estas decidió ir a Malasia, pues estando en la capital, digo bien, Yakarta, capital de Malasia, ¿verdad? Pues estando en Yakarta tenía una escala porque iba a Australia. Entonces ella decidió, bueno, tengo que ver el mundo, tengo que ver la ciudad, dejó sus maletas, salió en la ciudad, cogió el primer taxi y le dijo, muéstrame la ciudad, estate, te voy a pagar todo el día, llévame y muéstrame la ciudad. La llevaron a ver el templo de los monos, la llevaron a ver un montón de cosas, hasta la noche todavía tenía tiempo. ¿Queda algo más que podamos ver? Sí, los campos de arroz son preciosos, así en terrazas y tal. Bueno, pues el taxista lo llevó. Ella dice que vio como el coche, ya se había salido mucho de la ciudad, iba bajando todas las terrazas, no había nadie más, le entró algo, se dio cuenta que algo pasaba, llegó delante de una casita muy aislada, el chofer saltó del coche, la dejó sola, entró en la casita y ¿qué creen? Pues de la casa dice que salió un montón de gente, de hombres, que rodearon el coche y eso iba a ser algo muy feo. Ella dice, bueno, cerré las puertas, saqué la cámara, por si acaso me matan, por lo menos que quede una foto y que sepan dónde fue y tal y cual.
No sabía absolutamente nadie dónde estaba, no tenía teléfono móvil con ella. Así que, mis hermanos, ella cuenta que pasó algo extraordinario. Cuando iban a atacarla, dice que todos aquellos bandidos se pusieron con una cara de espanto, se echaron para atrás y huyeron todos dentro. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Ella dice, aquello fue un rescate angelical. Los ángeles de Dios me rescataron. Pues pasaron todavía años hasta el momento que conté después. Pues después del primer día de la campaña de su padre, al día siguiente empezó a liberarse. Ella dice, experimenté un cambio y empezó libremente a hablar y a animar a la gente. Ella observó ese cambio, entonces hizo el siguiente pacto con Dios. Señor, voy a poner en venta mi empresa. Si mi empresa se vende, me voy a dedicar al evangelismo. Curiosamente, dice ella, se vendió enseguida y se vendió bien. Entonces, dice, decidí meterme en evangelismo. Lo que ustedes han visto es lo que ella está haciendo. Habéis visto una imagen acompañando a Mark Finley. Y resulta que en 3 años después de eso, dio 350 conferencias en Estados Unidos y fuera en el mundo. Hoy día es la vicepresidenta de Radio Mundial Adventista. Y le siguen gustando las aventuras y va por todo el mundo grabando historias extraordinarias de gente que se convierte. Les invito a que busquen la página de Radio Mundial Adventista y ahí encontrarán muchas historias. Pues mis hermanos, hablábamos de un ciego que vio a Dios. Hablábamos del hecho de que Cristo, en su ministerio, abre los ojos a la gente para que vea la verdad. Cuando Él subía a Jerusalén, la gente todavía lo tenía solo por maestro. Pero el ciego sí vio a Dios y sí vio en Cristo a Dios, se le devolvió la vista y se le dio la vida eterna. El Señor quiso transmitir a través de ese mensaje que la mayoría de la gente está ciega y un ciego que se encuentra con Dios puede entenderlo y verlo todo. A día de hoy, mis hermanos, la cosa es muy parecida. Sigue habiendo una multitud de gente que desconoce la verdad y pocas personas que se encuentran con Cristo por la fe conocen y entienden la verdad. ¿Querrías ser una de esas personas? Grita tú también y di, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Yo lo digo y lo digo continuamente. Le doy las gracias a Dios viendo sus actuaciones. Pues mis hermanos, hay otro ciego, destinatario. Era muy parecido al de Cami, porque ella no dice en ningún momento que haya renunciado a creer en Dios. Dice solamente que la atraía al mundo y el brillo del mundo y la fama y el dinero, y evidentemente pues dejó la manera de vivir que sus padres le habían enseñado. Pero hay otro ciego, que su caso es parecido al nuestro, el ciego de Apocalipsis 3. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Del versículo 14 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego. El ciego no ve, no percibe la realidad. Ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mis hermanos, creo que durante mucho tiempo hemos estado viviendo una fe laodicense. El Señor Jesús nos está llamando a ponernos firmemente de su lado. ¿Cuál fue el efecto del encuentro del ciego con Cristo? Porque si la cosa hubiera quedado ahí, solamente sería un milagro que se perdería en el tiempo, sin efecto. Pero ¿qué es lo que dice el texto? ¿Se acuerdan? Después de que recobrara la vista, ¿qué es lo que hizo ese hombre? Dice que seguía a Cristo en el camino, ¿y qué más hacía? Glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Mis hermanos, alabado sea el Señor que nos ha llamado. Si hemos escuchado su voz en medio de la que está cayendo y la que va a caer, porque los días no serán buenos, tú eres llamado a ser el testigo de Dios. Glorifica a Dios en medio de la salud y en medio de la enfermedad. Da testimonio de Cristo. Y Cristo no solamente nos dará lo necesario para estos días, sino que nos dará la vida eterna. Ese es mi deseo para las iglesias, para la iglesia de Palma y para mí mismo también. El Señor les bendiga grandemente.